y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Padre Santo, bendito Dios, aquí estamos nuevamente en tu casa de adoración. Venimos con corazones deseosos de escuchar tu palabra. Permite, Señor, que al trazar la palabra de verdad sea hecho de tal manera que impresione nuestros corazones. Sabemos que tu mensaje es claro, directo, pero también necesitamos tu gracia para poder recibirlo y aceptarlo. Y necesitamos, Señor, que tú uses la herramienta humana, que me des palabras, cómo expresarlo de tal forma que tu Espíritu Santo pueda usar esas palabras y introducirlas profundo en nuestro corazón, que nos lleven a un verdadero arrepentimiento y a una reforma genuina en nuestra vida. Padre Celestial, sabemos que tú nos dices que nos amas y por eso nos hablas y nos reprendes. Nosotros también queremos decirte que te amamos, que queremos estar contigo por toda la eternidad. Por eso estamos haciendo decisiones ahora. ¿Cuál senda seguir? Si la senda ancha que lleva a la perdición o el camino angosto, difícil, tortuoso, que sabemos que lleva a la vida eterna. Muéstranos tú el camino. Tú nos diste el ejemplo y tú nos dijiste, yo soy el camino. Pero sabemos que ese camino que tú escogiste fue un camino de renunciamiento. Dejaste el cielo, dejaste la adoración de los ángeles y viniste a este mundo a recibir desprecios, traición. Aquellos que viniste a salvar te abandonaron, te dejaron solo. Señor, si ese es el camino que nos toca a nosotros seguir en este mundo, danos la seguridad que así como nuestro Padre Celestial nunca te dejó solo, porque tú dijiste, el Padre por eso me ama. El Padre, el que me envió, nunca me ha dejado solo, porque yo siempre hago las cosas que son agradables delante de Él. Que así también nosotros tengamos esa seguridad de que nunca nos vas a abandonar. Guíanos en el estudio de tu palabra en esta hora. Lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a nuestro texto ancla, el que ha servido de base para nuestro estudio. Apocalipsis, capítulo 3. El mensaje del testigo fiel, del amén, del origen de la creación de Dios, el Todopoderoso. Y este mensaje, aunque es cortito, está lleno de elementos que traen ánimo a nuestro corazón. A pesar que la denuncia es fuerte, también la promesa es fuerte. Vamos a leer nuevamente el mensaje y esta vez nos vamos a detener en la última parte del mensaje.
comenzando en el versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Ya vimos que el ángel son los ministros. Somos los mensajeros que nos toca dar el mensaje al pueblo. Y sabemos muy bien que nunca el pueblo de Dios va a subir a un nivel más alto que aquel en el cual están sus mensajeros. Porque nosotros como ministros no solamente debemos predicar, pero dar el ejemplo. Hay muchos ministros que dicen, no me miren a mí, yo soy pecador, yo también soy débil, son de carne y hueso, no me miren a mí, miren a Cristo. Y suena muy espiritual decir eso y muy humilde de parte de un pastor. Pero ¿saben lo que eso significa? Cuando un ministro dice, no me miren a mí, miren a Cristo. En otras palabras está diciendo, yo ya lo traté y no pude, trátalo tú, a ver si tú lo puedes. El apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Entonces, si Pablo pudo decir, sed imitadores de mí, es porque él tenía un buen ejemplo que dar. Por eso Jesús dirige el mensaje a su última iglesia, al ángel de la iglesia de la Odisea. Tiene que comenzar el arrepentimiento. Tiene que comenzar la reforma, el reavivamiento y la reforma por el ministerio. Nosotros somos los que tenemos que tomar la delantera en esto. Y esto incluye no solamente a los pastores, a todo aquel que es escogido por Dios para ser mensajero para su pueblo. Quiero leerles aquí una cita donde la mensajera del Señor menciona algo que a mí me sorprendió. Hablando acerca de la falta de conversión, de la tibieza espiritual en que está el pueblo de Dios, ella habla de la necesidad de hacer un cambio, de hacer una reforma. Y primero, antes de leer esta cita, les voy a leer también en el libro Eventos de los Últimos Días. Dice aquí, en la página 49, un tiempo de debilidad, de tibieza, de ceguera espiritual. Es el título de la porción del párrafo. Página 49. Dice, recibí confirmación acerca de todo lo que había declarado en Minneapolis, en cuanto a que debe realizarse una reforma en nuestras iglesias. Minneapolis, aparte de ser la capital del estado de Minnesota, para los adventistas el nombre Minneapolis representa un momento muy especial en la historia del pueblo de Dios. Dios levantó el movimiento adventista en 1844 con un mensaje solemne que dar al mundo entero, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La hora del juicio de Dios ha llegado. Temed a Dios, dadle la gloria a Él. El pueblo adventista, aunque quedaron pocos después del chasco,
tenían un amor tan grande por el Señor que se unieron para trabajar. Y la mensajera del Señor dice que si hubieran seguido así como al principio, muy pronto se hubiera terminado de dar el último mensaje de amonestación al mundo y el Señor ya hubiera venido. Esto a mí me sorprendió porque yo sé que Dios tiene sus propósitos, sus planes, pero que en los planes de Dios no hay premura ni hay demora. Es decir, Dios tiene establecido en su calendario los eventos del plan de redención. Y leer que Cristo pudiera haber venido antes, yo digo, pero ¿cómo? Si Dios ya tiene establecido el día y la hora de su venida. ¿Qué no dice Mateo 24? Pero el día y la hora nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Entonces, el hecho de que nosotros no lo sepamos y que los ángeles no lo sepan, no quiere decir que no hay un día y una hora establecido. Dios lo sabe y Él tiene un plan. Y cuando yo leo que la mensajera del Señor dice hace años que Cristo pudiera haber venido y ya nosotros pudiéramos estar, gracias hermanita, gozando en la patria celestial, yo digo, pero ¿cómo? ¿No sabía Dios que iban a pasar muchos años más después de que Elena de White dijo eso? ¿Cómo entonces ella pudo decir, y eso está en el libro El conflicto de los siglos, que si el fervor inicial del pueblo adventista al principio, cuando Dios les dio el mensaje en 1844 en adelante, si hubieran mantenido ese fervor, ese ánimo, esa consagración, años atrás dice que ya estuviéramos en el reino de los cielos. Una vez escuché a un pastor decir que los adventistas del séptimo día como denominación tenemos la culpa de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, donde murieron tantos millones de personas. Y ese pastor dijo, los adventistas tenemos la culpa de esas dos guerras. Me sorprendió. Y después él dijo, si hubiéramos hecho nuestra obra y hubiéramos cumplido, nunca hubiéramos llegado a la Primera Guerra Mundial, ni a la Segunda, porque en 1888, recuerden esa fecha, hay dos fechas muy importantes en la historia de la Iglesia Adventista. Una es 1844 y la otra es 1888. Ese es Minneapolis, 1888. Y fue justamente después de ese congreso que tuvo la Iglesia Adventista, un congreso mundial de la Iglesia en Minneapolis, capital de Minnesota. Un poquito después de eso, lamentándose, la mensajera del Señor dijo que si el pueblo entonces y los dirigentes hubiesen aceptado el mensaje que en su amor y misericordia Jesús les envió desde el cielo, Cristo hubiera venido. Y ya podríamos estar gozándolos en la patria celestial. No hubieran pasado muchos años más. Por un lado, todavía mi duda, bueno, ¿cómo? Que no tiene Dios una fecha establecida, entonces, ¿cómo podría haber venido, pero no ha venido? Entonces, ¿no sabe Dios o sí sabe Dios? Y Él sabe todas las cosas.
Por otro lado, pensaba, pues si Jesús hubiera venido, yo no hubiera nacido, no hubiera nunca existido. Qué bueno que no vino, por un lado, ¿verdad? Porque yo no hubiera tenido oportunidad ni siquiera de llegar a este mundo. Pero, ¿por qué Elena de White dijo eso? Dios en su infinita misericordia mandó un mensaje maravilloso a su pueblo adventista a través de dos mensajeros, dos pastores, dos ángeles mensajeros. Uno se llamaba de apellido Waggoner, Elliot Waggoner, y el otro se llamaba Alonso Jones, más conocidos por sus apellidos Waggoner y Jones. Estos hombres trajeron un mensaje maravilloso. En una semana entera donde estaban todos los pastores de la iglesia adventista a nivel mundial reunidos allá en Minneapolis, trajeron el mensaje de la justicia de Cristo. Debo decirles que ese año 1888 fue muy crucial. Ya desde 1884 venían sucediéndose cosas en los Estados Unidos que sacudieron al pueblo adventista. Varios hermanos adventistas fueron multados por trabajar en domingo. Fueron echados a la cárcel por trabajar en domingo. Había leyes dominicales establecidas en muchos de los estados. Algunos hermanos, no uno ni dos, sino muchos, pasaron semanas y meses en la cárcel. ¿Por qué? Porque habían salido a trabajar en su tierra, en su pedacito de campo, el domingo. Los vecinos lo vieron, lo reportaron y fueron llevados ante la corte. Primero se los multaba, luego se los castigaba físicamente, además de la multa. Y la tercera vez, a la cárcel. Esto se comenzó a repetir más a menudo, y más a menudo, y más a menudo. Hasta que finalmente, en el año 1888, un congresista de apellido Blair trajo la propuesta de ley ante el Congreso de los Estados Unidos para que se aprobara una ley obligatoria de que nadie podía trabajar en domingo. Esta iba a ser, según la propuesta que él proponía, que se pase como ley para toda la nación de Estados Unidos. Ya se estaba llevando a cabo, se estaba implementando en varios estados de la costa este y del sur de los Estados Unidos. Estados como New Jersey, como Alabama, como Georgia, como Tennessee, sobre todo el estado de Tennessee. Tenía muchos hermanos adventistas en la cárcel por violación de la ley dominical. Pero ahora, este congresista lo llevó ante el Congreso para que se aprobara la ley dominical a nivel de toda la nación. Nosotros como adventistas hemos sido advertidos que el gatillo que dispara los eventos finales es la promulgación de la ley dominical. Es decir,
el detonador para la recta final, para la carrera, lo que va a dar inicio al tiempo de angustia y a la tribulación del pueblo adventista, es la promulgación de una ley de descanso obligatorio el domingo, que nuestros pioneros bien interpretaron como la marca de la bestia, la marca de autoridad de Roma, una ley imponiendo el domingo. Y ya se estaban leyes estatales que estaban castigando duramente con 60 azotes, con multas muy altas y con encarcelamiento a hermanos adventistas. Estaba duro ser adventista. Antes de bautizarse, la persona tenía que pensar: si me hago adventista y guardo el sábado, voy a terminar en la cárcel. ¿Quién va a mantener a mis hijos si yo ya no puedo trabajar, etcétera? Bueno, esta ley fue llevada ante el Congreso de los Estados Unidos. Y Dios tuvo que utilizar a uno de esos dos pastores, Waggoner y Jones. En este caso fue Alonzo Trevor Jones, el que se presentó ante el Congreso de esta nación. La primera vez y posiblemente la más importante en que un pastor adventista se dirigió ante todo el Congreso de todos los estados, juntos, en Washington. Y se presentó, pidió audiencia, porque él quería presentar sus argumentos en contra de la aprobación de la ley dominical a nivel nacional. Se le dio la oportunidad. Le dieron 10 minutos para presentar su argumento, para disuadir a los congresistas que no aprobaran la ley dominical. Hizo una presentación tan tremenda, basándose en la constitución de esta nación, que prohíbe pasar una ley de carácter religioso, y una cantidad de argumentos. Y cuando llegaron los 10 minutos que le habían dado, estaban todos sentados al borde de las bancas escuchando lo que él decía. Y le dijeron: siga, siga, siga. Habló por más de media hora, 40 minutos. Y todos los congresistas escuchando. Y luego comenzaron las preguntas. Y de los 10 minutos que le habían cedido ante el Congreso, pasaron casi 4 horas hablando con el pastor adventista. El hombre hizo una presentación, este siervo de Dios, un mensajero, un ángel del cielo. Digo, era un ser humano igual que nosotros, pero era como un ángel mandado de Dios. Dios lo usó. Y fue tan convincente su argumento y las preguntas y cómo él respondía a los ataques de aquellos que querían pasar la ley dominical, que al final la ley dominical no se aprobó. Y no vino la tan temida persecución de los que guardamos el sábado.
Unas semanitas después vino el Congreso de Minneapolis, del cual les he estado hablando. El pastor Jones acababa de venir de Washington y fue a Minneapolis. Y allí les habló de cuán cerca estaba la venida del Señor y cuán poco estaba preparada la iglesia adventista para dar el fuerte pregón al mundo entero. Ya desde hacía unos añitos, la mensajera del Señor, a través de sus visiones y sueños, había recibido instrucciones de Dios de que la iglesia se hallaba en el estado de la Odisea, que había caído en una tibieza espiritual, en una situación deplorable. Y si se hubiera pasado en 1888 la ley dominical, muchos no hubieran estado preparados, hubieran caído. Y quién sabe cuántos se hubieran salvado, porque no estábamos listos. Con ese contexto, ahora les leo la cita de Eventos de los Últimos Días, página 49. Recibí confirmación de parte de Dios acerca de todo lo que yo había declarado en Minneapolis, en cuanto a que debe realizarse una reforma en nuestras iglesias adventistas. Deben producirse reformas porque ha habido debilidad y ceguera espirituales en el pueblo que fue bendecido con tan grande luz y preciosas oportunidades y privilegios. Una reforma, un cambio era necesario, porque había debilidad, había tibieza, había ceguera espiritual entre el pueblo de Dios. Y luego viene una declaración que es tan increíble que los copiladores del libro Eventos de los Últimos Días le tuvieron que poner una nota al pie de la página porque la declaración es increíble. Miren lo que dice. Como reformadores, los adventistas habían salido de las iglesias denominacionales, es decir, de las iglesias dominicales, de las distintas denominaciones. Como reformadores, los adventistas habíamos salido de las iglesias denominacionales. Pero ahora los adventistas juegan un papel semejante al que habían desempeñado las iglesias que los habían echado antes. Porque cuando se predicó el mensaje del primer ángel, las iglesias bautistas, metodistas, presbiterianas, Conexión Cristiana, todas las demás, echaron a la gente y no les dejaban hablar el mensaje del pronto regreso de Jesús. Eventualmente los adventistas comprendieron que ese era el mensaje del segundo ángel. Ha caído Babilonia, salid de Babilonia, pueblo mío. Y ahora entendieron. Pero entonces la mensajera del Señor dice, y esto lo escribió el año siguiente, 1889. El Congreso fue en el mes de octubre. Y esto lo escribió en febrero de 1889, es decir, unos 3-4 meses después de Minneapolis. Y dijo, como reformadores, los adventistas habían salido de las iglesias denominacionales. Pero ahora nuestras iglesias juegan un papel semejante al que habían desempeñado esas iglesias. Es decir, estaban persiguiendo
a los que predicaban el mensaje de la justificación por la fe. Los pastores de nuestro ministerio tuvimos en el mes de marzo de este año, la primera semana de marzo, un congreso que se llevó a cabo en la montaña, todos nuestros pastores. Y fuimos a estudiar el tema de Minneapolis, 1888, el mensaje que Jesús mandó a través de Waggoner y Jones. Y cómo este mensaje fue rechazado por los dirigentes, especialmente por los que estaban en los cargos principales de la iglesia, porque ellos, bueno, hay muchas razones. Esta tarde no es mi propósito hablar de eso. Pero los dirigentes tenían celos de estos pastores jóvenes. Waggoner y Jones eran muchachos al lado de los dirigentes ya de la iglesia adventista. Cuando la iglesia adventista se inició en 1844, se inició con puros jóvenes. No había casi dirigentes adultos, puros jóvenes. Helena de White, que todavía no era Helena de White, sino Helena Harmon, porque aún no se casaba con el pastor Jaime White, era una jovencita, como ya lo mencionamos, de 17 años de edad. 17 años, no tenía todavía ni 18. Y todos los demás pastores eran jóvenes, 18, 19, 20. No debe sorprendernos, porque Jesús también escogió a puros jóvenes para que sean sus discípulos. Y uno de ellos pues tenía 18 años, que era Juan, ¿verdad? Y todos los demás eran jóvenes. En la iglesia adventista, eventualmente Helena, 2 años más tarde, cuando tenía 19 años, se casó con el pastor Jaime White. Por eso la conocemos como Helena de White, casada con el pastor White. Jovencita, sí. Pero resulta que al pastor White, él le llevaba 9 años de diferencia a ella. Es decir, ella tenía 19 años cuando se casó y él tenía 28 años. 28 años. ¿Saben cuál era el apodo del pastor Jaime White en la iglesia adventista? Le decían el abuelo. Porque era el más viejo de todos los pastores, con 28 años de edad. Era el más viejito. Imagínense un joven de 28 años. Quiere decir que todos los demás eran bien jóvenes, jovencitos, teenagers. Y ellos levantaron la iglesia adventista. Pero ahora habían pasado 44 años en 1888. Y aquellos que eran jóvenes entonces, pues ahora ya pasaban de los 60 y de los 70. Y algunos estaban llegando casi a los 80 años. Y estos dos muchachos jóvenes, Waggoner y Jones, por cierto, Waggoner era doctor en medicina. Había estudiado en Inglaterra y en una universidad de medicina. Todavía la iglesia adventista no tenía ninguna universidad de medicina, pero tenía un curso de medicina en Battle Creek. Él se había graduado, pero era brillante. Y se había ido a estudiar medicina en Cornell, otra universidad muy famosa. Y estaba de doctor en Battle Creek con el famoso doctor Kellogg, el fundador de Battle Creek y el fundador y el inventor de los Kellogg's Cornflakes, ¿verdad? Bueno, nuestra historia es muy interesante, la historia de la iglesia adventista.
Pero este doctor, que también era joven, no pasaba de 30 años de edad, ahora comparado con los pioneros de la iglesia adventista, pues era un chamaco, o como dicen los salvadoreños, un cipote. No, Guillermo Miller ya había muerto hacía muchos años atrás. Él murió tan solo 6 años después del chasco. No, menos, del 44 al 49, 5 años. 5 años después del chasco murió Guillermo Miller. Pero, volviendo a nuestra historia, una de las razones por las que sentían celos era porque eran 2 pastores jóvenes. El doctor Wagoner también era pastor porque había estudiado teología, se había graduado y lo habían ordenado como pastor. Y el pastor Jones, él fue el que se presentó ante el Congreso, pues ahora de pronto de ser un pastorcito, no lo digo en forma despectiva, sino por la juventud que tenía, de ser un pastorcito joven, ahora venía con una fama porque él había logrado detener la ley dominical en el Congreso. Y ahora pues toda la gente decía, miren cómo Dios lo usó, este es un siervo de Dios. Y los más viejos comenzaron a tener celos y envidias. Pero claro, no podían decir eso. Entonces, ¿saben lo que dijeron? Dijeron, no, es que ellos traen una doctrina que ataca los pilares de la fe adventista. La doctrina de la justificación por la fe. Todos sabemos que somos justificados por la fe, pero ellos le dan mucho énfasis a la justificación por la fe y no le dan el énfasis necesario a la ley de Dios, que para salvarse hay que guardar los mandamientos. Wagoner y Jones presentaron mensajes por la mañana y por la noche, 8 días seguidos en el Congreso, con todos los pastores y delegados presentes. Los mensajes eran mensajes preciosos de la justicia de Cristo y de la justificación por la fe. Pero una de las cosas que ellos dijeron es, no somos salvos por guardar la ley. Es más, el que dice que para ser salvo tiene que guardar la ley, ha caído de la gracia. Era fuerte lo que ellos decían, pero se basaban en Gálatas. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y presentaban otras doctrinas que son doctrina adventista. Pero ellos no estaban en contra de la ley de Dios, al contrario. Le enseñaban al pueblo que la única manera de guardar la ley de Dios era por amor, que si lo hacíamos o por temor o por ganarnos el cielo, estábamos mal. ¿Cómo vamos a guardar la ley por ganarnos el cielo? Eso es justificación por las obras. Y la Biblia dice que no es por obras, sino por fe, por gracia. Bueno, los temas que ellos presentaron, los pastores que fuimos a nuestro campamento a principios de este año, en marzo, estuvimos estudiando esos temas y fuimos impresionados por estos temas. Tanto así que se decidió en una reunión de pastores que íbamos a preparar una serie completa, los distintos pastores, sobre el mensaje de Minneapolis de 1888, para ser presentado en televisión ante todas nuestras iglesias. Y ya los pastores, casi en su totalidad, hemos grabado nuestros temas sobre justificación por la fe. Temas preciosos.
Ya llevamos más de 40 temas grabados y se van a tirar día con día en nuestro canal de televisión. Les voy avisando para que estén al pendiente y no se pierdan estos temas. Bueno, así nos impactó a nosotros, porque Elena de White dice que el mensaje que Dios le dio a Waggoner y Jones es el mensaje que va a preparar la iglesia para la gran tribulación. Es el mensaje de la justicia de Cristo que nos va a dar el poder para vencer todo defecto de carácter y así estar listo para vivir en este mundo cuando se cierre el tiempo de gracia y tengamos que vivir delante de un Dios santo sin intercesor cuando Jesús salga del santuario celestial. Y todavía no va a haber venido a la tierra y vamos a tener que pasar durante un tiempo de angustia. Y si pecáramos ya no habría sangre expiatoria. Es decir, que tenemos que llegar a vivir dependiendo de Cristo y agarrados de su mano de tal manera que ya no pequemos. Pero la gente dice, eso es imposible. No se puede vivir sin pecar. Bueno, el mensaje de Waggoner y Jones era, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Pero los dirigentes se opusieron a este mensaje. Dijeron que esto minaba, socavaba los pilares de la fe adventista. Y Elena de White escribió, parece que estos hombres ni saben cuáles son los pilares de la fe adventista, porque estos mensajes no atacan los pilares de la fe adventista. Nada que ver, dijo ella, al contrario, nos confirman en la verdad adventista. Ella se puso en defensa de estos mensajes. Dios le mostró que eran mensajes venidos del cielo. En el libro Testimonios para los Ministros, ella dijo que los mensajes de Waggoner y Jones venían directamente del Señor a través de sus mensajeros. Y era el mensaje del tercer ángel en verdad. Era el mensaje que el pueblo y el mundo necesitaba para prepararnos para la venida del Señor. Porque si ya se venía la ley dominical y ya venía el tiempo de angustia, no estábamos listos por la tibieza espiritual. Ahora fíjense, los dirigentes toman un voto. A estos hombres no hay que dejarlos predicar. A Waggoner y a Jones. ¿Saben cuál era el argumento? Aquí en el libro Eventos de los Últimos Días, dice así. Permítanme decirles, escribe la mensajera del Señor, que el Señor actuará en esta etapa final de la obra en una forma muy diferente de la acostumbrada, contraria a todos los planes humanos. Habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar la obra de Dios. Y dictar hasta los movimientos que deberán hacerse cuando la obra avance bajo la dirección de ese ángel que se une al tercero. ¿Cuál es el ángel que se une al tercero? El cuarto. Y el cuarto ángel dice, sí, repite el mensaje de los tres ángeles, pero también dice, otro ángel descendió del cielo y la tierra fue alumbrada con su gloria. El cuarto ángel es el último mensaje que ha de ser dado al mundo. Es el mensaje de la justicia de Cristo. Entonces, Elena de White dice, cuando la obra avance bajo la dirección de ese ángel que se une al tercero para dar el mensaje que ha de ser comunicado al mundo, hay personas que querrán controlar y quieren decir cómo se tiene que hacer. Dios empleará formas y medios que nos permitirán ver
que Él está tomando las riendas en sus propias manos. Los obreros se sorprenderán por los medios sencillos que utilizará para realizar y perfeccionar su obra en justicia. Como está predicho en el capítulo 18 de Apocalipsis, el mensaje del tercer ángel ha de ser proclamado con gran poder por aquellos que den la advertencia final contra la bestia y contra su imagen. Pero entonces la mensajera del Señor añade: en las iglesias adventistas del séptimo día, página 213 de Eventos. En las iglesias adventistas del séptimo día habrá una manifestación maravillosa del poder de Dios, pero no obrará en favor de aquellos que no se han humillado mediante la confesión y el arrepentimiento y que no han abierto la puerta del corazón, como Jesús pide en Apocalipsis 3. En la manifestación de ese poder que va a iluminar la tierra con su gloria, solo verán las iglesias adventistas del séptimo día, solo verán algo que despertará sus temores y se afirmarán para resistirlo. Verán algo que en su ceguera considerarán peligroso. La ceguera de la Odisea. Cuidado, este mensaje es peligroso. Y se afirmarán para resistirlo. Debido a que el Señor no actúa de acuerdo con sus ideas y expectativas, se opondrán a la obra. ¿Por qué? Dicen, no debiéramos nosotros conocer el Espíritu de Dios cuando hemos estado en la obra por tantos años. Si esta es la manifestación de la lluvia tardía, del fuerte pregón, ¿cómo nosotros que tenemos tantos años en la obra no vamos a saberlo? ¿Quiénes son estos chamacos que vienen con este mensaje? Esa fue la actitud. Ahora voy a volver a la cita que les dije, que sorprendió tremendamente, la que estaba leyendo en la página 49. Y ahora la termino. Les leí lo demás para que ustedes entiendan todo lo que estaba pasando después de 1888, porque la Asociación General mandó una carta diciendo que no permitan que los pastores Waggoner y Jones vayan a predicar a sus iglesias. Porque su mensaje no es el verdadero. Pero resulta que Elena de White había dicho que era el verdadero. Y ella los apoyaba. Y se formó un trío. Le llamaban el trío dinámico. Elena de White era una mujer bajita, no era grande, era bajita. Y era mujer en aquella época, 100 años atrás, más de 100 años atrás, 140 años atrás. Waggoner y Jones eran altos, pero le llamaban el trío dinámico porque iban de iglesia en iglesia predicando el mensaje de la justicia de Cristo, de la justificación por la fe. Los invitaban. Y Elena de White daba un sermón y el pastor Waggoner daba otro y Elena de White daba otro y Jones daba el otro. Y así traían reavivamiento en las iglesias. Pues mandaron una carta. No se atrevieron los dirigentes a poner en la carta que no la dejaran a Elena de White predicar. Ella era la profetisa del Señor. Pero dijeron, no permitan que estos dos hombres, Waggoner y Jones, sigan alborotando al pueblo con su mensaje, pues,
más o menos no usa esas palabras, pero su mensaje light, su mensaje wishy-washy. Es decir, muy fácil, nomás la justicia de Cristo. ¿Y qué de la ley? Hay que guardar los mandamientos, etcétera. Miren, les prohibieron el uso de los púlpitos. Y Elena de White dijo así, pues si no nos dejan predicar en las iglesias adventistas, vamos a rentar salones y vamos a rentar escuelas y ahí vamos a predicar y que los que quieran escuchar el mensaje vengan a escucharlo. Eventualmente, mandaron a Elena de White a Australia y mandaron al pastor Wagner a Inglaterra, dos lugares contrarios del mundo. Y a Jones lo dejaron por otro lado también, lo sacaron del puesto que tenía para desarticulizar el trío dinámico, para que nos siguieran dando este mensaje. Elena de White escribió que lo que pasó en Minneapolis fue el capítulo más triste y más negro de la historia de nuestro movimiento adventista. Ella dijo que habían rechazado al Espíritu Santo que Dios había mandado. El Espíritu Santo había venido para derramar la lluvia tardía y los primeros chubascos, dice ella, de la lluvia tardía ya estaban cayendo. La gente se estaba reavivando, estaban saliendo de su tibieza espiritual y estaban consagrándose al Señor. El mensaje tenía un poder que venía del cielo. Pero cuando los dirigentes se opusieron, dice ella que el Espíritu Santo fue ofendido. Fue insultado. Todo eso está en el libro Testimonios para los Ministros. Fue ultrajado y fue hecho a un lado y resistido y fue agraviado. Todas esas palabras usa ella de cómo trataron a Jesús en la persona del Espíritu Santo. Hasta que el Espíritu Santo terminó retirándose y se volvió al cielo sin dar la lluvia tardía. Nosotros sabemos que viene la ley dominical y después viene la lluvia tardía, se da la última amonestación al mundo, se acaba la gracia y ya viene Cristo a buscarnos. Esos son los eventos finales. Y eso estaba por suceder. Ahora entienden por qué Elena de White dijo que si el pueblo hubiera aceptado el mensaje de Minneapolis, ya estuviéramos en el cielo. Repito, yo estoy contento. Estoy feliz de que no sucedió de esa manera, porque si no, ni ustedes ni yo hubiéramos nacido en este mundo. Pero aún así, fue muy triste lo que pasó. El capítulo más triste de nuestra historia. Y ahora termino la cita. Dice así. Recibí confirmación acerca de todo lo que había declarado en Minneapolis, en cuanto a que debe realizarse una reforma en nuestras iglesias adventistas. Deben producirse reformas porque ha habido debilidad y ceguera espirituales en el pueblo que fue bendecido con gran luz y preciosas oportunidades y privilegios. Como reformadores, los adventistas habían salido de las iglesias denominacionales, pero ahora los mismos adventistas juegan un papel semejante al que habían desempeñado esas iglesias de donde salieron. Perseguirlos. Esperábamos que no habría necesidad de otra salida. ¿Saben lo que es eso? Que Elena de White haya dicho, esperábamos que no tuviéramos que salir otra vez como salimos de las demás iglesias. Salid de Babilonia, pueblo mío.
Pero ahora las iglesias adventistas estaban prohibiendo que se predicara el mensaje de la justicia de Cristo. Esperábamos que no habría necesidad de otra salida. Y al pie de la página 49, los editores del libro, cuando lo publicaron, le pusieron esto: esta es la única declaración conocida de la pluma de Elena de White indicando que podría haber perdido confianza en la organización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Lo que ella estaba diciendo es: vamos a tener que salir otra vez porque aquí no nos dejan predicar el mensaje de Dios. He perdido confianza de estos líderes. Si yo les leyera algunas de las citas que están en el libro Testimonios para los Ministros, dice que la Asociación General estaba corrompida. Aquí viene una cita también. Miren lo que dice aquí. La Asociación General misma está corrompiéndose con equivocados sentimientos y principios. Los hombres se han aprovechado de los que suponían estar bajo su jurisdicción. Estaban decididos a que esas personas se sometieran a sus condiciones. Querían gobernar a toda costa. El poder despótico que se ha desarrollado, como si el cargo hubiera convertido a los hombres en dioses, me hace temer y debe producir temor. Es una maldición donde quiera se lo ejerza y quien quiera que lo ponga en práctica. Y miren lo que sigue. La iglesia se encuentra en el estado laodicense. La presencia de Dios no está en su medio. De 1888 en adelante, al rechazar el mensaje que Jesús les envió, la iglesia cayó en el estado de la Odisea. Así que la Odisea comienza de 1888 en adelante. La iglesia de Filadelfia, con todo ese amor y ese fervor que tenía, ahora cayó en el estado de la Odisea. Bueno, hemos leído algunas cosas muy impresionantes. Por ejemplo, esta otra cita dice: la voz de la Asociación General, que ha sido considerado como autoridad para aconsejar cómo debe hacerse la obra, ya no es más la voz de Dios. Han pasado algunos años, escribió en 1898, 10 años más tarde. Han pasado algunos años desde que he considerado a la Asociación General como la voz de Dios. Los adventistas habíamos sido enseñados a que cuando toda la iglesia se reúne con sus delegados de todas partes del mundo y toman decisiones, es Dios que se manifiesta por su Espíritu Santo para tomar las decisiones. Pero Elena de White dice: ya no. Ya hace años que yo no la considero la voz de Dios. El hecho de que los hombres, todo esto lo estoy leyendo aquí en el librito Eventos de los Últimos Días, que ustedes lo tienen, la página 52. El hecho de que los hombres debieran estar en un sitial sagrado, como si fueran la voz de Dios al pueblo, como creíamos que la Asociación General lo era, es un asunto del pasado. No more, no más. Vean cuán importante fue esa fecha, 1888, para nosotros como adventistas. Un sacudón muy fuerte. Y después vino la gran apostasía omega, que culminó en el año 1901 al 1904. Una terrible apostasía. De la tibieza espiritual se fue a la negación de la fe. Esta historia es triste. La iglesia cayó en el estado de tibieza espiritual y Jesús dice:
me da náuseas. Estoy a punto de vomitarla de la boca. Sé pues celoso y arrepiéntete, mira de dónde has caído. Otra cita, página 60. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, página 61. Debe ser pesada en la balanza del santuario. Será juzgada. La Odisea, pueblo juzgado. La iglesia juzgada. La Iglesia Adventista del Séptimo Día será pesada en la balanza del santuario. Será juzgada conforme a las ventajas que ha recibido. Si su experiencia espiritual no corresponde a los privilegios que el sacrificio de Cristo le tiene asegurados, si las bendiciones conferidas no la capacitaron para cumplir la obra que se le confió, se pronunciará contra ella esta sentencia, contra la Iglesia Adventista, que es la Odisea. Pesada fuiste en balanza y fuiste hallada falta. Será juzgada según la luz y las ocasiones que le fueron deparadas. Y luego viene otro capítulo triste, y ella lo menciona aquí. Las solemnes advertencias que nos han sido dadas por la destrucción de instituciones valiosas y útiles. Y otra vez los editores le ponen al pie de la página: el sanatorio de Battle Creek, la institución adventista más grande y mejor conocida en el mundo, se quemó hasta los cimientos el 18 de febrero de 1902. Ese desastre fue seguido por la destrucción de la Review and Herald, la casa publicadora más grande de la Iglesia Adventista, también por un incendio el 30 de diciembre de 1902. Y después el tabernáculo, la iglesia más grande, el edificio más grande que tenía la Iglesia Adventista en esa época. Le entraban 5,000 personas sentados en ese auditorio, esa iglesia, la de Battle Creek, porque ahí estaba la sede de la Iglesia Adventista y las instituciones. También se quemó hasta los cimientos. El jefe de bomberos de esa ciudad dijo que él no entendía esos fuegos adventistas porque fueron 3 fuegos seguiditos. Primero se quema el sanatorio adventista, donde el doctor Kellogg era el director del sanatorio. Después se quema la Review and Herald, la casa publicadora, y después se quema la iglesia más grande. Y el jefe de bomberos dijo: yo no sé, estos fuegos adventistas son bien raros, porque más agua le echamos, más se prenden. Elena de White vio antes de todo esto un ángel de Dios con una espada de fuego desenvainada arriba del sanatorio. Y luego vio otro ángel arriba de la Review and Herald con una espada de fuego para echársela arriba. Y pasó. Y sucedió. Entonces, sigo la cita. Les he explicado eso para que entendamos. Hay 3 cosas muy grandes en nuestra historia. Primero, 1844, el chasco y el comienzo de la Iglesia Adventista. Segundo, 1888, el rechazo del mensaje de la justificación por la fe, que es el mensaje de Jesús a la iglesia de la Odisea, como vamos a terminar ahora en un momento. Y en tercer lugar, 1901 a 1904, la gran apostasía de la iglesia con la destrucción de estas tremendas instituciones. Termino la cita, página 61. Las solemnes advertencias
advertencias que nos han sido dadas por la destrucción de instituciones valiosas y útiles, nos dicen: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y ¿qué? Arrepiéntete. A menos que la iglesia contaminada por la apostasía. ¿Cómo estaba la iglesia? En apostasía, contaminada. Se arrepienta y se convierta. Comerá del fruto de sus propias obras hasta que se aborrezca a sí misma. Por eso Dios llama que se haga una reforma. Si resiste el mal y busca el bien, si busca a Dios con toda humildad y arrepentimiento y responde a su vocación celestial en Jesucristo, si permanece sobre la plataforma de la verdad eterna y si por fe realiza los planes que han sido trazados para su restauración, ella será sanada. Aparecerá en la sencillez y pureza que provienen de Dios, exenta de todo compromiso terrenal, demostrando que la verdad la ha hecho realmente libre. Entonces sus miembros serán verdaderamente elegidos de Dios para ser sus representantes. Ahora no lo son. ¡Wow! Qué triste condición, pero el Señor reprende y castiga, pero también da esperanza. Él dice, si la iglesia se arrepiente, se convierte, será sanada. Ya vimos ayer, y con eso vamos a ir a la última parte de nuestro tema. Yo estoy a la puerta y llamo. Pero les iba a leer una cita de lo que significa el reavivamiento, la reforma y de cómo Dios llama a la iglesia a arrepentirse de todo corazón. La mensajera del Señor llama a un reavivamiento, un cambio, a una reforma completa en la iglesia. Y miren lo que ella dice. Y recuerden que el mensaje va dirigido primero al ángel de la iglesia, es decir, al ministerio. Dice así: no caminarán en la luz del sol de justicia los que profesan ser cristianos, mostrando mediante su vida y carácter que aprecian el inmenso valor del sacrificio de Cristo nuestro Salvador. No debemos permitir que la verdad se opaque porque aflore nuestro propio espíritu egoísta, no santificado. La verdad debe reflejarse en la vida y entonces Cristo será glorificado. Debemos vaciarnos por completo del yo, pues de otra manera no podemos mostrar que Cristo, la esperanza de gloria, está formado en nosotros. El Señor quiere que el yo, el orgullo, la vanagloria propia, el Señor quiere que el yo muera de verdad. Pues si todavía aflora, las almas son desviadas y se pierden. Eso es lo que pasa, hermano. Cuando aflora el yo, los demás dicen, pues estos son cristianos, mejor estoy bien a donde estoy. Las almas se pierden. Debe mostrarse la hermosura e importancia de la verdad. Y se mostrará cuando el yo esté escondido con Cristo en Dios. Entonces Jesús se dejará ver en nuestra vida. Nuestros caracteres serán moldeados a la semejanza divina.
Entonces el Espíritu Santo controlará al agente humano. Entonces los hombres poseerán los atributos de Cristo. Las mentes de muchos están ofuscadas y no pueden creer por culpa de aquellos que se unen con la iglesia como escogidos de Dios, pero no manifiestan las virtudes que son el fruto del Espíritu. El unirse a la iglesia no es evidencia segura de que el hombre se ha unido a Cristo. El nuevo nacimiento, que es requerimiento para entrar al reino de los cielos. El nuevo nacimiento es una experiencia rara en esta época del mundo, especialmente en la iglesia. Esta es la razón por la cual existen tantas perplejidades en nuestras iglesias adventistas. Muchos, demasiado muchos que asumen el nombre de Cristo siguen siendo impuros y no santificados. Fueron bautizados, pero fueron enterrados vivos. El yo no murió y por consiguiente no resucitaron a una nueva vida en Cristo. De nada les sirvió. Nomás se dieron un remojón en el agua, pero no nacieron de nuevo. ¿Por qué? Porque siguen igual que antes. Antes eran orgullosos, siguen orgullosos. Antes eran amadores del mundo, siguen igual. Muchos, demasiado muchos, dice. No algunos, muchos. Muchos. Qué triste. Y entonces se dirige a los ministros y dice así: el Señor demanda una reforma decidida en la iglesia adventista. Y cuando un alma se convierte de verdad, que se bautice nuevamente, que renueve su pacto con Dios y Dios renovará su pacto con él. Mis hermanos, mostrad verdadero arrepentimiento por haber caído en el estado de tibieza y apostasía, por haberos apartado de Dios. Arrepentíos de corazón, que los ángeles y los hombres vean que hay arrepentimiento y perdón del pecado para con Dios. Necesitamos que el poder extraordinario de Dios tome posesión de las iglesias adventistas del séptimo día. Debe manifestarse la reconversión entre los miembros de nuestra iglesia, para que como testigos de Dios podamos dar testimonio del tremendo poder y autoridad de la verdad que santifica el alma. La iglesia adventista debe ser renovada, purificada, santificada, pues si no, verá que la ira de Dios caerá sobre ellos con mayor y más tremenda fuerza que sobre aquellos que nunca profesaron ser del pueblo escogido. Si la iglesia no se arrepiente y es transformada, será vomitada de la iglesia, de la boca del Señor. Eso está en Manuscritos Inéditos, volumen 7, página 262, y ya está traducido ese volumen. Son 27 volúmenes de manuscritos que nunca antes se habían traducido al español, pero están traduciendo uno por año. Ya vamos por el 7. Todavía faltan 20 más. Quiere decir que van a pasar 20 años para que los podamos leer en español. Mejor aprendan inglés, hermanos. Si quieren leer lo que Dios dice a través de su mensajera. Miren,
los pastores, los ministros adventistas necesitan reconvertirse y rebautizarse. Ay, ay, ay. Ahora sí, nos metieron el dedo en la llaga. Yo vi que los obreros en la causa de Dios necesitan ahora estar bien despiertos. Muchos de nuestros pastores, ¿cuántos? ¿Algunos? Muchos de nuestros pastores necesitan convertirse de nuevo y bautizarse de nuevo. Cuando aprendan a beber de la roca espiritual que seguía las huestes de Israel en el desierto, cuando participen diariamente del maná celestial, ¿cómo cambiará entonces su experiencia? Y cuando los pastores se conviertan, el pueblo seguirá su ejemplo. Wow. ¿Se dan cuenta cuán tremendo es esto? Ahora, el mensaje no es solo bautizarse, porque si se bautizan y no se convierten y no hay reforma, es otro remojón, como el primero. Tiene que haber cambios, tiene que haber reforma. En este mismo libro, en la página 61, que es Joyas de los Testimonios, tomo 1, dice así. El capítulo se titula El zarandeo. Ustedes saben lo que es el zarandeo, ¿verdad? Sacudón que viene, donde muchos se van a apartar y van a caer y otros van a tomar nuestro lugar. Los que hemos estado en la iglesia se van a apartar, van a ser sacudidos y otros van a tomar nuestro lugar. Por eso Jesús le dice a Filadelfia, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dice aquí. Oh, todo este capítulo es impresionante. Ojalá pudiéramos leerlo todo. Pero solamente voy a leer un párrafo. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto. Y se me mostró que lo motivaría al zarandeo el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Lo que va a causar el zarandeo es el testimonio directo que exige. O sea, el testimonio lo da Jesús, pero Él exige que se lo dé al pueblo. El consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. ¿Y cuál es el consejo? Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego y vestiduras blancas para que seas vestido y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Este mensaje, cuando se predique en forma directa, el testimonio directo que exige el consejo de Jesús, del testigo fiel a la iglesia de la Odisea, tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y le inducirá a ensalzar la norma, a expresar claramente la verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Y esto es lo que causará el zarandeo en el pueblo de Dios. Cuando se predique el mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea, esto algunos no lo van a soportar y se van a levantar en contra. Y eso es lo que va a traer el zarandeo. El testimonio del testigo fiel no ha sido escuchado sino a medias. A medias.
el solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia. Es decir, esto va a decidir el destino de la iglesia. Se tiene en poca estima este testimonio de Jesús cuando no se lo descarta por completo. Ya lo conozco, eso de la Odisea, ya me lo sé. Se lo tiene en poca estima cuando no se lo rechaza directamente. Este testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento, y todos los que lo reciban sinceramente le obedecerán y quedarán purificados. Amén. Ahora, voy a ir al final. Tengo que terminar a las 6. Me quedan 10 minutos, según ese reloj y el mío. Vi que muchos, bueno, antes que lea esa cita, vi que muchos tienen escoria amontonada delante de la puerta del corazón y por eso no la pueden abrir. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a hablar de eso? Okay. Pero antes de eso, lea página 43 de Joyas de los Testimonios, tomo 1. Vi que algunos se arrepentirán y volverán gustosamente. Gloria a Dios. ¿Cuántos? Algunos. Otros no permitirán que el mensaje a la iglesia de la Odisea los afecte. No, a mí no. Eso será para aquel que está tibio. Seguirán actuando más o menos igual que antes. Y la boca del Señor los vomitará. Únicamente aquellos que se arrepienten celosamente recibirán el favor de Dios. Y vamos a nuestro pasaje final, Apocalipsis 3, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Ustedes han visto esa lámina pintada por un pintor adventista, Jesús a la puerta de la Odisea? Así es, sí. Aparece Jesús afuera golpeando la puerta. Hay un detalle que muchos no lo han visto en ese dibujo. La puerta, el pintor no le puso picaporte por fuera, no le puso de dónde abrirla. Solamente se puede abrir de adentro. Jesús no va a forzar su entrada. Yo tengo que abrir. Por eso él dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, él no la va a abrir. Él no se impone, él no obliga, él no es dictatorial, él nos invita. Pero hay otro detalle en esa pintura que está equivocada. Esa la del el picaporte, la manija, no sé cómo le llaman ustedes. Sí. Esa está bien, no tiene por dónde abrir por fuera. Pero el otro detalle es que Jesús está así con el puño. Jesús es tan gentil que Él no agarra el puño para golpear. ¿Notaron lo que dice el versículo? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Pero el pintor se imaginó que llamar a la puerta es hacer esto. Pero eso no es lo que dice el versículo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, él no está golpeando la puerta, él está llamando, es su voz la que llama.
Hello, pero es más que eso. Ábreme, ábreme, mi amada. Aquí en el griego de Apocalipsis 3 es una cita literal del libro de Lamentaciones que escribió el profeta Jeremías cuando la iglesia de Dios del Antiguo Testamento también dejó al Señor afuera. Y está citando la traducción del hebreo al griego, se llama la Septuaginta. Y es una cita literal de la Septuaginta. Dice así: Cantares, yo dije Lamentaciones, pero no es Lamentaciones, es Cantares, Cantares. Ese lo escribió Salomón. Dice, es la voz de mi amado que llama. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, hermosa mía. Este es el esposo llamando a su amada esposa que le abra la puerta. El versículo anterior, el 19, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y entonces el 20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Y cómo llama el Señor? Se los estoy leyendo en Cantares 5:2. Es la voz de mi amado el que llama. Ábreme, hermana mía, ábreme, amiga mía, paloma mía, hermosa mía. Jesús llama. Y si yo escucho la voz, abriré la puerta. Pero es interesante porque en Apocalipsis 3 dice, si alguno oye mi voz, no es la iglesia de la Odisea la que va a abrir la puerta, es el individuo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Miren lo que dice la mensajera del Señor. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Vi que muchos tienen tanta escoria, tanta basura acumulada ante la puerta del corazón que no pueden abrirla. Algunos tienen que eliminar las dificultades que tienen con sus hermanos en la iglesia. Esa es la basura que no permite a Jesús entrar. Tienen dificultades con sus hermanos de la iglesia. Otros tienen que eliminar el mal genio, el mal carácter. Decíamos esta mañana que la gente dice, yo soy así, ¿qué voy a hacer? Así soy. Así era mi abuelo, así era mi abuela. El que llega a esa conclusión que no puede cambiar, está negando el poder de Dios. ¿Cómo es que el Señor puede cambiar al drogadito y le puede dar libertad? El Señor puede cambiar al alcohólico y le puede dar libertad. El Señor puede cambiar al adúltero y lo puede hacer un hombre fiel y leal a su esposa. El Señor puede cambiar al mentiroso y hacer lo que sea veraz, pero no puede cambiarte tu mal genio. No puede. ¿A poco el Señor es impotente para transformarte? Mira,
Dejémonos de cuento. No es que el Señor no puede, es que yo no quiero. Todavía me gusta lo que estoy haciendo. No he llegado a repudiarlo, a que me dé asco. Porque cuando a ti no te gusta algo y te da asco, no te lo comes, ¿verdad? Entonces, si el pecado nos diera asco, no lo estaríamos haciendo. Tienen que sacar la escoria acumulada delante de la puerta del corazón para poderla abrir. Unos, dificultades con sus hermanos. Uno se sienta a este lado y el otro se sienta por allá. Y anda mirando de reojo para cuando ya sale, para entonces salir. No sea que se vayan a encontrar en la puerta. Qué cosa. Y otros la hacen más fácil. Ya me voy de la iglesia, ya no vengo más. Así no tengo que verle la cara. En lugar de arreglar sus dificultades. Otros tienen que eliminar la codicia. Página 43. Antes de que puedan abrir la puerta. Está amontonada la codicia al frente. ¿Cómo le van a abrir la puerta a Jesús? Si Jesús dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Déjelo todo, venda todo lo que tiene y venga y sígame. Ay, pero ¿cómo? El joven rico tuvo la salvación delante de él. Imagínense, Jesús lo tuvo delante y ni el mismo Señor Jesús pudo convertir al joven rico porque tenía muchas posesiones. Tenía codicia en su corazón. Ese era su ídolo. Y cuando le dijo, maestro, bueno, ¿qué bien debo hacer para obtener la vida eterna? Jesús le dijo, guarda los mandamientos. ¿Cuáles, Señor? Y el Señor le dijo, ama a tu Dios sobre todas las cosas. No mates, no robes. Señor, todo eso yo lo he hecho desde que era niño, desde joven. Imagínense. Según él, perfecto. No tenía necesidad de nada, pero ¿por qué le preguntó qué tengo que hacer? ¿Me falta algo acaso? Él esperaba que Jesús le dijera, oh no, tú ya eres perfecto. Porque los judíos pensaban que si tenías dinero y tenías buena posición era porque Dios te estaba bendiciendo. Y si estabas arruinado era porque pues, la bendición de Dios no te acompaña. Pero si estaba bien financieramente, es que Dios está contigo. Y él muy segurito le dice, Señor, ¿hay algo más que necesito? Y Jesús le dijo, vende todo lo que tienes. Y luego ven y sígueme. Él decía guardar los mandamientos, pero el primer mandamiento dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Y el Dios de él era Mamón. Así se llamaba su Dios, Mamón. ¿Saben lo que es Mamón? ¿No saben? Las riquezas, el dinero. Ese era su Dios. Es decir, tenía algo delante de la puerta que no dejaba a que Jesús entrara. Y lo tuvo delante. Ustedes saben que el mismo Señor Jesús le dijo, sígueme. El joven rico podría haber sido uno de los apóstoles del Señor y podríamos haber leído ahora en el Evangelio de la vida de ese hombre con tantos dones y talentos y de las grandes obras que se hicieron cuando lo entregó todo para la causa de Dios. Pero la codicia estaba delante de la puerta de su corazón. Se dio vuelta y dijo, no, eso no. Eso no. No, y los otros tampoco los guardaban. Ninguno lo guardaba porque tenía un Dios por delante y le servía a ese Dios y no al Dios del cielo. Entonces,
Qué triste. Podría haberse inmortalizado y hoy leer todo lo que la iglesia primitiva hizo gracias a que ese joven entregó todo lo que él tenía para la causa de Dios. Y hubiera seguido al Señor Jesús. Pero la codicia no le permitió seguir a Jesús. ¿Cuál es la escoria que tú tienes delante de tu corazón? Contéstame, ¿cuál es la escoria que tienes amontonada delante de la puerta? ¿Será la música? ¿La música mundana? ¿Será el apetito pervertido? A mí pídanme cualquier cosa, pero no que deje mi pollo loco. Y bien loco que están. ¿Cuál será lo que tienes amontonado delante de tu puerta? ¿Será los celos? ¿Será el mal carácter? Es que no puedo cambiar, yo quiero, no quiero ser enojón, pero no puedo. Eso es basura. No solo el mal genio es basura, sino también el que digas que no puedes es más basura. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios todopoderoso. Y aquel que es poderoso, Judas 24, para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Sea la gloria y el poder y el imperio ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Eso quiere decir, pastor, que se me acabó el tiempo, ¿verdad? Sí, se me acabó el tiempo. Quita la escoria de tu corazón. Hay un corito que dice: quita la piedra, deja el agua correr, mira que las almas se van a perder, háblales de Cristo, ese es tu deber. Agua que se estanca no puede correr. ¿Quieres aprenderlo? A ver. Quita la piedra, deja el agua correr, mira que las almas se van a perder. Háblales de Cristo, ese es tu deber. Agua que se estanca no puede correr. ¿Ya se lo aprendieron? Ok, más rapidito entonces. Quita la piedra, deja el agua correr. Mira que las almas se van a perder. Háblales de Cristo, ese es tu deber. Agua que se estanca no puede correr. La última estrofa. Quita la piedra de tu corazón. Mira que las almas van a perdición. Háblales de Cristo, de la salvación. Si un alma se pierde, no tendrás perdón. Vamos a ponernos en pie y vamos a cantar. Primero es: quita la piedra, deja el agua correr. Mira que las almas se van a perder. Háblales de Cristo. Ese es tu deber. Agua que se estanca no puede correr. Y la segunda estrofa es: quita la piedra de tu corazón. Mira que las almas van a perdición. Recuerden lo que leímos, que nosotros somos los culpables de que las almas se pierdan por nuestras actitudes, porque mostramos que no hay poder en el Evangelio. ¿Qué estamos haciendo en una iglesia que no tiene poder?
¿Qué estamos haciendo en un evangelio que no te puede transformar? Pero Jesús es todopoderoso y Él nos puede transformar. Amante Padre Celestial, a través de tu palabra, el mensaje que tú le diste a Jesús y que Él a su vez a través de su ángel se lo dio a tu siervo Juan, ha llegado hasta nosotros hoy, en toda su frescura, en toda su nitidez. No podemos decir de hoy en adelante que no sabemos cuál es el mensaje de amor de Jesús para su amada iglesia. Tenemos que reconocer, Señor, que tú nos conoces mejor que nosotros a nosotros mismos. Si somos como tú dices y tú no te equivocas, somos prontos a decir yo estoy bien, yo soy rico y no tengo necesidad de nada. Perdónanos, Señor, por nuestra soberbia, por nuestro orgullo, por compararnos con los demás. Y ayúdanos a ver nuestra verdadera condición. Danos el colirio espiritual, que es la gracia que viene por tu Espíritu Santo para derramar tu amor en nuestros corazones. Esa fe y ese amor que nos lleva a obrar, que nos lleva a purificar el alma de toda contaminación. Sabemos que en ti hay poder, Señor. Sabemos que no hay nada que no podamos hacer sin tu ayuda. El apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tú mismo dijiste, separados de mí, nada podéis hacer. Ayúdanos a mantenernos unidos a ti cada día de nuestra vida, a dedicar tiempo, a platicar contigo, a comer juntos, que te invitemos a nuestra mesa. ¿Cuántas veces nos sentamos a la mesa y se nos olvida darte las gracias por las dádivas que tú nos das? ¿Cuántas veces solo te pedimos y no te agradecemos? ¿Cuántas veces, Señor, se nos olvida estar en comunión contigo a través del estudio de tu palabra, del estudio de los mensajes que tú nos has enviado con tanto amor a través de tu mensajera? Perdónanos, Señor. Ayúdanos a reconocer nuestra tibieza espiritual. Danos tu colirio para ver nuestra verdadera condición y que tu Espíritu Santo nos guíe al arrepentimiento. Y haznos humildes para aceptar la reprensión y no rebelarnos contra ella. Permite, Señor, que tu receta pueda ser aplicada en nuestra vida. Y tú eres que la traes a la receta. Invitándote a ti, tenemos todo lo que tú nos ofreces. Quédate en nosotros. Y de hoy en adelante vive en nosotros. Sacúdenos de esta tibieza espiritual, Señor. Permite que podamos sacar todos los escombros, toda la basura, toda la escoria que está dentro de nosotros, tapando la puerta para que abramos, para que tú entres en nosotros. Y por la ayuda de tu Espíritu Santo, hemos de vivir para glorificarte y reflejar tu carácter. Queremos estar listos para tu venida. Y sabemos que todo aquel que tiene la esperanza de verte venir en gloria se purifica a sí mismo, así como tú eres puro. Ayúdanos a vivir en santidad, a preguntar cada cosa que hagamos, cada cosa que miremos, cada cosa que escuchemos. ¿Esto glorifica el nombre de Cristo? ¿De qué manera esto me ayuda en mi carrera espiritual? Que descartemos aquello que es basura y que tan solo nos aferremos a aquello que es genuino, que es santo, que es puro, que es honesto, que es bueno, que es de buen nombre. Y así iremos implantando tu imagen en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Este fue
el Evangelio Eterno. Su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.